este taller acerca de diferentes temáticas que tienen que ver con el aspecto de la enseñanza y aprendizaje. Así que hay una frase que yo quiero que comencemos en el día de hoy de Chuck Knox. Dice, siempre tengo un plan y cree en él. Nada sucede por accidente. Que yo quiero que comentemos esa frase para comenzar, ya como el pastor David oró. Yo quiero ver qué ustedes opinan de esa frase. Tengo un plan y cree en él. Nada sucede por accidente. Así que yo quiero ver qué ustedes piensan sobre lo que dice ese autor. Estoy esperando por ustedes. Sí, debemos no trabajar a lo loco. Tener un plan, pero no tener el plan por tenerlo, sino realmente creer que ese plan que nosotros tenemos va a funcionar. Porque si no creemos en nuestro propio plan, en el que nosotros estamos planteando, entonces realmente, ¿cómo vamos a convencer a quienes estamos enseñando de que crean en eso? Eso es lo que yo entiendo por esa frase. Eh, la pastora Ibelca Luna levantó la mano. Sí, así es, bendiciones. Corroborando con lo que dice el pastor Juan Pablo, ciertamente hay que tener un plan. Lo primero que tenemos que creer en ese plan somos nosotros mismos. Y nada va a suceder por accidente, todo debe suceder de acuerdo a una planificación estructurada. Entonces, si el plan es nuestro, somos nosotros los que debemos creer en ese plan y darle seguimiento para que las cosas realmente sucedan como queremos que sucedan. Bueno, ese autor, Chuck Knox, quien escribe la frase, es uno de los mejores entrenadores de fútbol americano. Y, o sea, tuvo muchos equipos. Y para mí, esa frase de siempre tener un plan es hasta bíblico. Que la palabra de Dios dice, antes de tú hacer algo, siéntate y piensa a ver si tiene con qué terminar. Lo otro es que a veces tenemos un plan por tenerlo. Y el autor Chuck nos dice, tiene que creer en el plan. Porque lo que sucede, nada sucede accidentalmente, sino alguien planificó lo que va a suceder. Así que es una frase muy certera y creo que es muy aplicable a lo que tenga que ver la planificación y estrategia bíblica. La pastora Francia levantó la mano. Sí, buenas noches y Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Eh, la frase la podemos llevar al plano justamente de la planificación, porque cuando tenemos algo previamente estructurado, podemos hacer un buen uso del tiempo, un buen uso de los recursos que tengamos a mano y por ende podemos ser más productivos en la asignación que estemos haciendo puntualmente en el momento. Yo siempre relaciono la palabra planificación con la misma palabra que dice que Dios es un Dios de orden y nos enseña a que seamos organizados y que tengamos siempre una planificación ahí para que no estemos improvisando. Pastor Edu, te levanto la mano de nuevo. No, Creo, no, no, no. creo que está mi pastor, que me sale con el nombre de Yuri. Bueno, sí. Sí, yo, de acuerdo con mis hermanos, para aportar en otro ángulo o añadir a lo que ya estamos comentando, desafía esta frase una mentalidad en nuestro contexto, porque muchas veces nos escudamos bajo una mentalidad religiosa, no bíblica, sino religiosa, donde queremos dejarle la cosa supuestamente a Dios y que inclusive hemos sabido de personas que ven en la planificación un movimiento donde se saca el Espíritu Santo.
Sin embargo, la Biblia misma habla de que el caballo se alista para la batalla y Jehová da la victoria. Así que creo que la frase nos reta a que todo lo que hagamos lo hagamos con intención, con objetivo, con propósito, con metas, con evaluación, con sentido. Y lejos de ser algo que está apuntando a lo no bíblico, más bien nos está enseñando a imitar estos procesos de nuestro Padre, donde todo lo hizo con planificación, con propósito, dejando siempre ese margen de que obviamente Dios tiene la última palabra, debemos buscar su voluntad, pero el cristiano está llamado a vivir una vida planificada, con intención y con sentido. Y eso se aplica en la pedagogía también. Y todo el mundo nota cuando alguien no tiene un plan. Pastor Nelson Herrera. Sí, la organización y la preparación son muy importantes para lograr los objetivos. Cuando me planifico y me organizo, puedo ir avanzando hasta alcanzar esa meta. Amén. El pastor Gil de Trinidad. Pastor Buenas Gil. noches. Buenas Buenas noches. noches. Amén. Bueno, mira, yo no quería que me dieran esta oportunidad porque no sé cómo yo le veo algo diferente a lo que todos están diciendo con respecto a la frase. Bueno, pero Porque, cada uno tiene derecho a expresar lo que siente y para eso que es- estamos aquí. exactamente, porque quizá en el contexto de la preparación, pues quizás se pudiera ver así. Pero yo estoy casi hasta el creer que cuidado si esa frase al traducirla no la tradujeron exactamente como debió ser, porque yo pienso que hay cosas que sí suceden por accidente. O sea, no deben suceder por accidente. Inclusive aquí hay pastores que son pastores por accidente, pero el accidente es de parte nuestra, no de Dios. Dios lo tenía planificado, pero para nosotros fue accidental. Usted me entiende por dónde es que voy. Pero vamos a quedarnos con el contexto de la preparación de material. Sí, claro está. Si no nos preparamos, pues pudiéramos de alguna manera fracasar y no lograr los objetivos que queremos. Esa es mi opinión. Sí, mire, antes de que los demás sigan comentando, hay que aclarar algo de lo que el pastor Hitler dijo. Mira, dice, vamos a leer bien la frase. Dice, siempre tengo un plan y cree en él. Nada sucede por accidente. Miren, nosotros tenemos siempre que tener un plan. Ahora, hay cosas que en el camino no se van a dar de acuerdo al plan que tenemos, porque a veces Dios cambia las cosas. Y eso no quiere decir que fue un accidente que pasó, sino que Dios decidió cambiar lo que yo había preparado. Porque nosotros los cristianos creemos que el Espíritu Santo en un momento puede cambiar las cosas y hacerlas de manera diferente de lo que yo tengo planificado. Pero eso no quiere decir que yo no tenga un plan. Yo tengo que tener un plan para todo lo que voy a hacer. Ahora yo debo de poner en las manos de Dios porque yo no manejo todos los detalles de ese plan porque yo no conozco todas las cosas. Entonces, en ese sentido, hay cosas que pueden suceder por accidente, pero no porque yo no tenía nada planificado, sino porque Dios le plació cambiar o hacer algo de manera diferente, porque Dios sabe que era mejor hacerlo de esa manera. Pero siempre tenemos que tener un plan para todo lo que vamos a realizar. Y eso no quiere decir que todo se dé acorde al plan que tenemos. Muchas veces Dios cambia las cosas, 1000 veces la puede cambiar.
porque nosotros creemos en eso, que Dios, a veces uno planifica un culto de una manera y después que la cosa va fluyendo, el Espíritu Santo va cambiando muchos detalles de ese culto. Pero eso no sucedió por accidente, eso sucedió porque el Espíritu Santo le plació cambiarlo, que es muy diferente de que yo diga, aquí estamos, que Dios haga lo que Él quiera, que no sabemos lo que vamos a hacer, porque la Biblia dice que Dios es rebelde y nos da discernimiento y entendimiento a nosotros para hacer las cosas. Entonces, bueno, tener claro ese concepto, eh, que, que no siempre las cosas se van a dar como nosotros la planificamos, pero siempre hay que tener un plan, siempre hay que tenerlo. Por ejemplo, yo quiero poner un ejemplo. Miren, nosotros sabemos que hay muchísimas formas de células, muchísimas formas de células. Ahora, ¿cómo yo sé la que funciona en mi iglesia? Experimentando. Yo comienzo con un modelo, esto no me da resultado, bueno, déjame cambiar a este modelo. Este no me da resultado hasta que encuentro uno que me da resultado. Porque todos los que han hecho cosas grandes y han sido exitosos en la vida, la mayoría de veces de cosas que han emprendido han fracasado o no han fracasado, no le ha ido bien porque por lo menos le queda la experiencia a uno. Cuando uno emprende algo y no le va bien, a uno le queda la experiencia, o sea que uno gana como quiera. Uno gana en ese sentido. Entonces, para nosotros saber qué funciona o no funciona, eso hay que experimentarlo. Hasta que nosotros no lo experimentemos, nosotros no podemos saber lo que funciona bien o lo que funciona o lo que funciona o lo que funciona mal. Y la gente exitosa son la gente que más han fracasado en la vida, pero en cada uno de los fracasos han aprendido que ya eso no funciona y que ellos deben de seguir adelante buscando otra vía mejor y en esa búsqueda encuentran lo que necesitan para entonces emprender el éxito de su vida como Dios lo tiene diseñado. Eh, esa, Quería hacer esa aclaración porque es algo muy importante que nosotros sepamos, nada sucede por accidente. Dios puede cambiar nuestros planes en cualquier momento. Es diferente a lo que nosotros tenemos planificado. Y eso no es un accidente, eso es que a Dios le plació hacerlo como Él quiere y no como nosotros queremos. Eh, Tenemos al pastor Basilio y después a la pastora Glenny. Pastor Basilio, pues vamos a dejar a la pastora Glenny entonces. Pastora Glenny, Ya, aquí estoy, Bolívar. tiene que estar pendiente. No, yo estoy pendiente, es que yo no sé usar mucho Zoom, entonces Sí, no estoy acostumbrado a esta herramienta. amén. Pues Eh, comience de su opinión. un saludo para usted de parte de la hermana Leonarda Reynoso, que está aquí en mi casa. Pues dígale que la voy a ir a saludar mañana pasado por allá. Ok. Señores, en torno al plan, yo creo que el fundamento o lo fundamental, los fracasos los conocemos a través del plan. Si no tenemos un plan, no conocemos los fracasos, porque el plan es el que nos da la luz para conocer ciertos fracasos, ciertas situaciones. Entonces, yo creo que en el ámbito cristiano, todos nuestros planes, porque el plan es una propuesta, es una programación, debe estar sujeta a la voluntad de Dios, de que Dios va a determinar y en el transcurso del camino, pues, si Él tiene que cambiar, el plan es flexible, ¿verdad? En ese sentido, y Dios nos va a dar la oportunidad o nos va a dar la dirección para lo que tengamos que cambiar. Pero cuando no tenemos un plan, ya llegamos porque estaríamos caminando a la aventura, como quien no sabe hacia dónde va. Entonces, el plan nos ayuda a dirigirnos con más eficiencia hacia donde Dios quiere llevar. Amén. La pastora Glenny, ya con ella terminamos esta parte. Pastora Glenny, no le estamos escuchando, pastora. Parece que la pastora tiene problemas con el audio.
Entonces vamos a continuar y en algún momento ya puede hablar, le damos la oportunidad. Pero miren, mis hermanos, esta frase es muy importante porque hoy vamos a introducir la planificación y vamos a ver algunos componentes de la planificación y llevando esto a la parte pedagógica, que es lo que queremos. Yo quiero decirle que una institución se desarrolla cuando tiene una educación de calidad. Y entre más fortaleza hay en la educación de esa institución y el cuerpo docente está mejor capacitado, entonces nosotros podemos tener mejor desarrollo de esa institución. Y nosotros lo que queremos es tener un cuerpo de maestros y maestras que dominen los aspectos básicos de la didáctica, de la pedagogía, de la metodología y de todo lo que tiene que ver con los procesos educativos, porque eso nos va a ayudar a nosotros a dar clases de mayor calidad, a que nuestros estudiantes tengan mejores aprendizajes y también nos va a ayudar a servir de motivadores para nuestros estudiantes y así nosotros poder modelar mejor el proceso enseñanza-aprendizaje cuando estamos con ellos. Y para eso nosotros tenemos que tener un plan, o sea, toda clase o todo plan de clase que vayamos a hacer, debemos tener un plan desde el comienzo hasta el final, que nosotros dominemos todos los detalles de lo que vamos a hacer durante ese proceso que vamos a estar trabajando con los estudiantes de manera detallada y eso nos va a permitir a nosotros, en primer lugar, crecer como personas porque vamos a estar mejor preparados y vamos a poder hacer y vamos a poder dar lo mejor de nosotros y eso nos va a hacernos sentir más realizados como personas también. Y también los estudiantes van a ser los favorecidos por eso, porque van a recibir una enseñanza de más calidad y van también, a poder enfocarnos en lo que en realidad importa y se necesita para la formación de ese estudiante, en este caso en el área teológica, que es la que nosotros nos desenvolvemos en esta parte, y por eso que decimos con esa frase, siempre tenga un plan y cree en él, nada sucede por accidente. O sea, si lo llevamos al aspecto educativo, nosotros por experiencia sabemos que cuando los maestros no dominan la disciplina del área es cuando no llevan la clase planificada. Siempre que usted ve un desorden en un aula, ese maestro no llevó nada preparado ese día. Y lo que está inventando ahí, los estudiantes se dan cuenta y lo cogen de relajo o no le hacen caso o se desmotivan los estudiantes y todo, y lo que hace es que se pierde el tiempo. Cuando el maestro lleva su clase bien preparada y bien planificada y todo el proceso que se va a realizar, a ese maestro no se le arma ningún desorden en el curso, ni hay indisciplina, ni se pierde tiempo y todo lo que se hace se aprovecha porque todo se ha hecho acorde a un plan que se ha realizado anteriormente antes de comenzar el proceso. Y eso es lo que queremos enfatizar en esta clase en, en el día eh, de hoy. Entonces, vamos para la recuperación metodológica de lo que hicimos la semana pasada. De acuerdo a lo que ustedes miraron, ¿qué es la didáctica? Los estudiantes que tuvieron la semana pasada, ¿con qué conceptos se quedaron de la didáctica? Vamos a ver. Los estudiantes que tuvieron la semana pasada, por lo menos uno, ¿qué es la didáctica? Nosotros dijimos que la pedagogía es la ciencia de la educación. Entonces, ¿la didáctica qué es? El pastor Miguel José Polanco levantó la mano. Vamos, pastor Miguel yo no sé, yo veo a Miguel José, pero yo no sé si está él y Hortensia o está él solo, porque yo veo el nombre de él. Pero, Claro, eh, claro. entonces, hable, pastor.
Amén. Amén. Dios le bendiga. Estamos los dos por aquí. Amén, amén. Sí. Dios le bendiga a todos, sí. Amén. Sí, lo que pude entender, pastor, aprendiendo, como le decía la vez pasada, eh, la relación que existe entre el que enseña y el que aprende, o sea, la didáctica tiene que ver con el sentido práctica de la enseñanza-aprendizaje, esa relación, todo el concepto de cómo debe manejarse, esa relación para obtener el mejor resultado, es lo que entiendo. Tenemos a Keren también que levantó la mano. Vamos a ver, Keren, qué tú tienes. Sí, de las cosas sí que más me impactaron de la clase del mes pasado fue la importancia de contextualizar en la didáctica, el tema que usted trabajó que me encantó, de indagar acerca de las personas de qué se está recibiendo la enseñanza, y la que me marcó más, dónde se desarrolla la didáctica y cómo descubrir y dar soluciones, que ese es el trabajo del maestro, y también las herramientas didácticas. Estoy de acuerdo con lo que dijo el hermano Miguel José, pero la palabra indagar, dónde se desarrolla y cuáles son las herramientas, fue con lo que me quedé, y con una frase que usted dijo: descubrir y dar soluciones es el trabajo del maestro. Descubrir el problema y dar soluciones es el trabajo del maestro en la aplicación práctica de la didáctica. Amén. Sí, tenemos el pastor Manuel Aracena también que levantó la mano. Amén. Sí, da que la pastora ahí, estamos juntos aquí. Sí. Sí, de la cosa importante que aprendimos también fue que el maestro debe conocer el alumno, debe preocuparse con quién está trabajando, quién es esa persona a quien se le está enseñando, para poder tener un buen método de enseñanza, una buena preparación, un buen resultado. Porque si usted no conoce a quién se le está enseñando, es posible que esté enseñando cosas que no tengan nada que ver con eso. Y de las cosas que aprendimos fue que el propósito de la enseñanza es la transformación de la persona. Sí, recuérdense, mis hermanos, que en la clase pasada Súbelo. nosotros le dijimos que la pedagogía es la ciencia de la educación, ¿verdad? Y que la didáctica nos enseña a nosotros el aspecto metodológico de la estrategia de enseñanza-aprendizaje, o sea, cómo nosotros desarrollar la parte ya académica, o sea, es la ciencia de la enseñanza, la didáctica que nos da la herramienta para nosotros enseñar. O sea que lo que ustedes dijeron, parece que pusieron atención porque todo lo que ustedes dijeron lo tratamos la semana pasada. Eso quiere decir que se le quedó algo, por lo menos. Entonces la didáctica tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tiene que ver la didáctica y en el proceso de enseñanza-aprendizaje se parte de la planificación que vamos a ver en el día de hoy, por lo menos la parte introductoria. Entonces, ¿por qué es importante conocer los principios didácticos? ¿Por qué es importante conocer los principios didácticos? O sea, si la didáctica trata del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿por qué es importante conocer los principios didácticos? Eh, ¿Por qué es importante? Vamos a ver. Eh, Quiero ver gente hablando. Eh, De a nuevo ver. por aquí, mi pastor. Hable, Eh, hable. ok, Que los me demás no voy a, quieren me, hablar. me voy a enfocar en la importancia de contextualizar la enseñanza. Ahí fue Sí. donde usted hizo pausa para decirnos que el maestro debe de indagar sobre los alumnos que están recibiendo la enseñanza, que tienen, que saben, qué les inquieta, qué les preocupa, y que tiene que conocer ese contexto. Entonces, eso estaba dentro de esta pregunta, porque es importante conocer esos principios didácticos. Y Sí, también habló
Ahí fue donde creo que usted habló de la didáctica cultural y todo eso. Amén. Sí, porque miren, si usted le toca un grupo de personas, por ejemplo, vamos a suponer que apenas sabe leer y escribir, y usted tiene que darle una clase a ese grupo, y le toca a otro grupo de personas donde todos son profesionales, darle una clase. Lo, las herramientas, es decir, las estrategias y los recursos que usted va a usar son diferentes para cada grupo, porque no todos van a aprender igual porque vienen de contextos diferentes. Entonces, cuando usted conoce los principios didácticos, ahí usted tiene herramientas para usted poder elegir de acuerdo al grupo que usted tiene delante, que usted le va a enseñar. Al igual, ese grupo puede ser híbrido, que puede ser de personas no muy educadas y de personas muy educadas. Entonces, usted tiene que buscar herramienta híbrida también para llegar a todos los que están ahí. O sea que por eso es importante conocer los principios didácticos, mis hermanos, para nosotros poder contextualizar la enseñanza de acuerdo a- al grupo de personas que nos corresponde trabajar en un momento dado. El pastor Gabriel Tejada levantó la mano, no sé si él tenía algún aporte o una pregunta. Buenas noches, Dios le bendiga. Amén. Bueno, ya usted mencionó lo que iba yo a tocar, aunque yo no pude estar el mes pasado, pero sí observé la clase grabada Sí. y recuerdo que en esa parte puedo decirle que son muy importantes los principios porque, así bien como usted dice, nos pueden guiar a nosotros en el proceso que queremos agotar en relación al objetivo que tenemos con los estudiantes del momento. Sí. Entonces, si tenemos bien claro, bien definido los principios didácticos, entonces nosotros vamos a poder elegir bien los métodos que vamos a utilizar para dar nuestra clase y vamos también a organizar, si es posible, todo lo que tiene que ver nuestra metodología, las actividades que vamos a utilizar, vamos a poder organizarla en relación al grupo que tenemos, en relación a los objetivos planteados. Y por eso es importante conocerlo, porque si yo tengo, como usted dice, si estudiantes, vamos a decir que no son muy intelectuales o qué sé yo, su nivel de aprendizaje es variado entre uno y otro, entonces yo puedo de esa manera organizar mi clase igualmente conforme al grupo que tengo. Si conozco o si veo que los principios didácticos son importantes. Es cuando. Bueno, entonces la próxima pregunta dice, ¿qué otras cosas recuerda de la tratada en la clase anterior? Alguien que se recuerde de algo que no hayamos mencionado, que tratamos en la clase anterior. Vamos a ver, acerca de la didáctica. Si alguien recuerda algo, lo puede compartir ahora. Saludos. Saludos, dígame, Miguel Andrés. En la clase pasada se trató algo parecido a lo que dijo Aracena. La didáctica también se conoce como la técnica que utilizamos para enseñar. Entonces, aquí viene la parte interesante. Ya sea en una clase secular, ya sea en una clase de educación cristiana, una escuela dominical, universidad, escuela. El grupo con el que vamos a tratar es importante porque hay que usar estrategias diferentes de acuerdo al tipo de grupo. Exacto. Un ejemplo que yo le pongo. Yo prediqué en una iglesia de un barrio, de un barrio una vez, y recuerdo que yo pedí orar por las personas que estaban atadas a las deudas, pero no a deuda a banco, sino lo que le debían a prestamistas seculares
que le debían dinero al 20%. Y recuerdo que un 80% de la iglesia levantó la mano que tenía ese problema. O sea, era una iglesia que no podía adorar al Señor con libertad, porque estaba atada por las deudas, pero no deudas a bancos, deudas a prestamistas al 20%. Pero ¿qué sucede? Si yo fuera a predicar en una iglesia de Piantini, del ensanche Quisqueya, yo no puedo hacer esa pregunta porque esa gente de ahí no cogen el dinero al 20%. Esa gente sí cogen es a los bancos. O sea, que la estrategia nos cambia de acuerdo al grupo. Entonces, por eso coincido 100% con Aracena ahorita, que decía conocer el grupo en tres aspectos: en lo político, en lo social, en lo económico. Entonces, si usted vemos la enseñanza que dan en una universidad clase alta, algunas cosas varían de una universidad clase media y algunas cosas varían de la universidad pública. Y eso es así y por eso tenemos que tomar en cuenta los grupos que vamos a enseñar. Está bien. El pastor David Tavares levantó la mano. Bueno, Miguel dijo prácticamente lo que yo iba a aportar, que era, hablamos la clase pasada, que era fundamental para el maestro el ecosistema de su clase, conocer a fondo cuál es su clase, cuáles son sus alumnos, como también el material que va a impartir. Decíamos que eso era clave para el proceso de aprendizaje también, para no abundar más en nada. Vamos entonces ya a dejar por último en esta pregunta al pastor Nelson Herrera para continuar con la parte que sigue. Sí, en la clase en la clase anterior, vimos algo importante y es la primera clase. Se trató sobre la primera clase, donde ahí en esa primera clase podemos conocer a cada estudiante, podemos conocer sus inquietudes, su avance. Entonces podemos, como una forma de captar, como de tirarle una fotografía en lo espiritual, así como tomar cada persona y yo decir, esta persona así, este tiene este problema, me puedo acercar, puedo ayudarlo, etcétera. Bueno, mis hermanos, ya yo veo que ustedes pusieron atención a la clase de la semana pasada. Ahora vamos a ver, fortaleciendo la planificación. Planificar es el primer paso para optimizar. O sea, si usted quiere que las cosas cambien y que las cosas cada día mejoren, el primer paso es planificar. Ese es el primer paso. Si nosotros queremos mejores maestros, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí? Nosotros estamos aquí capacitándolo y enseñándole los principios básicos de la pedagogía y la didáctica para que podamos tener clases de más calidad. Y para eso hay que planificar. El pastor David Tavares y yo nos juntamos y planificamos cuatro encuentros. ¿Fueron cuatro, David, o cinco? Sí, cuatro encuentros. Cuatro encuentros para trabajar con el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje para elevar la calidad de la enseñanza en las aulas de nuestro seminario. Eso fue una planificación que nosotros hicimos. O sea, esto no está aquí hecho al azar, así. Nosotros estuvimos reunidos, estuvimos observando que debemos que la mayoría de los pastores que tenemos dando clases no son maestros profesionales, sino que son personas que tienen deseo de compartir lo que han aprendido. Entonces, si uno le da algunas herramientas pedagógicas y didácticas, metodológicas, pueden hacer un trabajo más eficaz y desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje de más calidad. ¿Y qué hicimos? Bueno, vamos a programar cuatro talleres durante 4 meses. Para ya este segundo taller, para
ir trabajando con los maestros que estamos usando para dar la clase del seminario. Es una planificación. Así mismo usted hace en su iglesia, cuando usted ve una debilidad en su iglesia, usted se junta con su equipo de la junta administrativa o el equipo que corresponda. Entonces usted hace un plan de acción para fortalecer esa debilidad. Y de eso se trata la planificación. Cuando nosotros vemos una debilidad en nuestra iglesia, en la área educativa, en el área de la dama, de los jóvenes, de los caballeros, en sentido general. Entonces el pastor se junta con su equipo de trabajo y entonces junto con ese equipo hace un plan. Y por ejemplo, nosotros en estos talleres aquí no tenemos ni la mitad de los pastores que nosotros usamos para el seminario, pero ya eso no es problema de nosotros porque nosotros hicimos un plan para todos. Si todos no quieren participar en el plan, el que no participa se pierde la bendición, simplemente. Porque a veces nosotros en la iglesia, porque todo esto se aplica a la iglesia, cuando hacemos algo para algún plan, para alguna cosa y vemos que van pocos hermanos o que poca gente se interesa, a veces como que nos desanimamos. Y si usted hizo un plan y para ese plan respondieron 5 o 6, usted debe estar contento que no está solo, que tiene 6 que van a trabajar con usted y que se van a capacitar para hacer un mejor trabajo para la obra del Señor. O sea, porque nosotros debemos no pensar en lo que no están, sino en lo que están para sacar el mayor provecho cada uno de nosotros. Entonces, miren, aquí tenemos un cuadro muy interesante. Eh, la planificación, miren, un proceso de planificación tiene todos esos componentes que ustedes ven ahí. Miren, tiene una situación de aprendizaje, que eso se lo vamos a definir más adelante. Tiene estrategia de enseñanza y aprendizaje, tiene técnica de enseñanza, aprendizaje. Este cuadro que está al lado dice que aprendí, eso después vamos a hacer un trabajo al final, porque todavía ustedes no han aprendido nada, porque no lo hemos dado esto. Esta parte aquí para después preguntarle qué aprendieron, pero después que demos eso, cada uno de esos tópicos, que es lo que vamos a dar durante ya el día de hoy y las 2 sesiones que faltan. Estrategia de enseñanza y aprendizaje, tenemos técnicas de enseñanza y aprendizaje, secuencias didácticas, evaluación, metacognición y retroalimentación. O sea que en una planificación de un proceso educativo, todos estos elementos que ustedes ven ahí deben de estar presentes en esa planificación para que sea una planificación eh, o sea, que podamos lograr las metas y objetivos que nos hemos trazado, conseguir, deben de estar presentes cada uno de esos elementos que ustedes ven ahí en esta hora. O sea, son los elementos que deben de tener toda planificación que nosotros podamos diseñar para hacer un mejor trabajo de clase, de enseñanza, aprendizaje. Entonces, vamos a, a comenzar por, por la primera parte. Mire, la situación de aprendizaje. La situación de aprendizaje, vamos a comenzar por esa parte ahí. Entonces, déjenme, eh, yo, yo necesito dejar de compartir la pantalla, pero ah, ahora sí, ahora sí. Para entonces poner otra diapositiva que tengo por aquí, déjenme bajar esta, déjenme subir
la situación de aprendizaje. Aquí está. Vamos, vamos con esa parte. Aquí está la situación de aprendizaje. Aquí tenemos la situación de aprendizaje. Eh, vamos a ver una situación que, que estamos hablando cuando hablamos de situación de aprendizaje. Eh, vamos, pienso que no es ahí que comienza. Eh, aquí está, situación de aprendizaje. Aquí lo tenemos. Miren, la, la situación de aprendizaje, eh, dice aquí, son momentos, espacio y ambiente organizado por el docente en lo que se ejecuta una serie de actividades de aprendizaje, evaluación y enseñanza que estimulan la construcción de aprendizaje significativo y propician el desarrollo de competencias en los estudiantes mediante la resolución de problemas simulados o reales de la vida cotidiana. Yo quiero hacerle una pregunta a los que están aquí conectados ahora. ¿Qué tipo, o sea, por ejemplo, déjame ver a lo que yo puedo ver por aquí. eh, la, bueno, estoy mirando a Miguel José Polanco, o Manuel Aracena también. Pastor Manuel Aracena, ¿qué materia usted ha dado últimamente en el seminario? Allá voy. ¿Qué materia Bueno, usted la ha última que impartido? estoy impartiendo fue ¿Cuál? cómo entender la Biblia. ¿Cómo entender la Biblia? Súbelo. Esa Espérese que, es, dígame, espérese. dígame, pastor. Ay, que estamos juntos y ver que yo. Ya Sí. yo lo subí aquí. O sea, la última materia que usted dio fue cómo entender la Biblia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo entender la Biblia? Dígame una problemática que usted se encontró impartiendo esa materia. Bueno, que era O dificultad, o el método que dificultad. estamos usando. Espérese, de que la pastora. El método que estamos usando de presencial virtual o virtual y una vez presencial. Entonces, el no tener el contacto directo con los alumnos No, de no, esta no, no, manera. espérese, estamos hablando del contenido de la materia, no de los medios, y eso es un medio que, Ok. o sea, en cuanto al contenido de la materia, ¿qué dificultad usted encontró en los estudiantes cuando usted impartió esa materia? O sea, ¿cuál fue la mayor dificultad que usted encontró ahí? Directa. O que los estudiantes le expresaron, alguna dificultad que ellos le hayan expresado. Vaya pensando y ahorita hablamos de nuevo. Sí. Vamos con David. David, vamos a ver. Vámonos contigo. Muy bien. La última materia que di, la estoy dando actualmente, es neumatología, doctrina del Sí. Espíritu Santo. Y una de las dificultades que encuentro siempre que doy esa materia es las diferentes posturas que tenemos en las iglesias con respecto al Espíritu Santo. Tenemos congregaciones metodistas libres que son muy tiradas a ser medio bautistas, con un Espíritu Santo totalmente apagado. Y tenemos otras iglesias que son bien pentecostales, con un fuego bien encendido. Y muchas, en su gran mayoría, no sabemos cuál es la postura nuestra como metodistas libres con respecto a la doctrina del Espíritu Santo. Es una dificultad que yo he encontrado allí. Entonces, la dificultad que usted encontró ahí es que no tenemos una definición clara de qué es lo que creemos sobre el Espíritu Santo como corriente teológica arminio-wesleyiana. Bueno, la tenemos, pero no la conocemos. Sí, sí, pero está bien. O sea, los estudiantes no dominan. Exactamente. ¿Cuál es la posición teológica arminio-wesleyiana con respecto al Espíritu Santo? Entonces, si
si esa es la mayor dificultad, usted convierte eso en una situación de aprendizaje, usted puede comenzar su clase, planificar su clase partiendo de esa problemática. Eso es lo que llama una situación de aprendizaje. O sea que en esa clase usted tiene una problemática que usted se va a encontrar con los estudiantes. Entonces usted planifica para, para usted partir de esa situación y para dar respuesta a esa problemática y buscarle solución durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Exacto. Eso es lo que se llama situación de aprendizaje. O sea, ¿sabe para qué? Para que, como dice la definición ahí, para que los aprendizajes sean significativos. O sea, mucha gente tiene un concepto del Espíritu Santo. O sea, los pentecostales creen de una manera, los bautistas creen de una manera, los católicos creen de una manera y los arminios bolivianos creemos de otra manera. Entonces, la situación de aprendizaje debe ser esa, que los estudiantes entiendan cuál es la postura de la corriente arminio boliviana con respecto a la doctrina del Espíritu Santo. Usted va a solucionar ese problema. O sea, en esta clase yo voy a solucionar este problema. Entonces, cuando los estudiantes salgan de ahí, todo el estudiante que no esté claro en eso no pasó la materia. Porque lo que usted se está proponiendo es eso, de que salgan claros. Entonces, desde el principio, usted tiene que hacerlo de manera intencional. Por eso es que la frase del principio dice que hay que tener siempre un plan. Y el plan tiene que ver con eso. Es que usted diga, en esta clase la problemática que hay es esta. Esta es la problemática que hay. Entonces yo tengo que construir una situación de aprendizaje y planificar a partir de esa situación para que la clase sea significativa y propicie el desarrollo de competencias en los estudiantes. O sea, ¿cuál es la competencia? Que ellos puedan entender la postura arminio-boleyana y puedan aplicársela a otros también en otro contexto. ¿Me entendió lo que una situación? ¿Entendieron lo que una situación de aprendizaje? Más o menos. Partimos desde ahí. Por ejemplo, en la clase que yo le voy a dar el turno ahora al pastor Miguel Andrés, no se preocupe. En la clase que dijo Manuel Aracena de metodología de estudio bíblico, ahí también hay mucho inconveniente en esa clase porque en metodología del estudio bíblico hay cientos de miles digo, cientos y cientos de programas de cómo estudiar la Biblia. Si usted se mete a Google, a YouTube, usted va a encontrar, ya usted sabe, eh, eh, o sea, libros y estudios que se acabó sobre eso. Ahora, eh, o sea, ¿cuál es el estudio más eficaz de la palabra de Dios? O sea, ¿cuál debe ser el estudio más eficaz? O sea, la problemática ahí debe de ir a que nosotros podamos descubrir cuál es el estudio más eficaz para nosotros nutrirnos de la palabra de Dios y para nosotros poder nutrir a otros. Entonces, ya uno comienza de esa problemática para descubrir cuál es el estudio más eficaz para nosotros poder enseñar a otro la palabra de Dios. Entonces lo convertimos en una situación de aprendizaje. Ahí nosotros hacemos algo exploratorio para ver cuáles metodologías de estudio bíblico ellos conocen, cuáles ellos han estudiado, cuáles han visto, y ahí hacemos una recopilación para comenzar. Y, y ahí vamos explorando con los mismos estudiantes. Entonces, a partir de esa exploración, yo debo de llevar una metodología que esté acorde con la corriente armino-wesleyana, que era la corriente nuestra, porque no todas las metodologías de estudio bíblico están acordes a la corriente arminio-wesleyana. Entonces yo tengo que buscar una metodología que esté acorde a nuestra corriente teológica y entonces tratar de armar una clase del principio hasta el final donde los estudiantes salgan de ahí por lo menos con un método de estudio bíblico que les sea eficaz
para ellos poder nutrirse personalmente y que le ayude a crecer espiritualmente. Ahora, usted no puede decirle que ese es el único método, pero usted tiene que darle por lo menos uno, para que a partir de ahí ellos sigan explorando, pero ya ellos tienen uno por lo menos que lo dominan, y a partir de ahí ellos pueden hacer comparaciones con los demás que puedan ver por ahí. Y eso podría convertirse en una situación de aprendizaje para armar una planificación sobre esa materia. Podría ser, puede ser de otra manera también. El pastor Miguel Andrés levantó la mano. Sí, ahora sí. Sí. Sí, yo, con respecto a lo que dijo David, David fue muy valiente en decirlo, porque es una teoría que yo siempre he tenido, pero a Sí. veces decido reservarme. Nosotros, como metodistas, nos topamos con muchas iglesias con conceptos diferentes, personas que parecen calvinistas entre nosotros, que tienen diferentes puntos de vista. Y mi sugerencia, ya que lo tenemos aquí a usted como superintendente general, usted no es la iglesia completa, usted es simplemente un eslabón que puede colaborar con esto. Es que seamos más rígidos con lo que creemos. Así como tenemos una disciplina que los artículos de religión no pueden ser modificados, son los únicos que no pueden ser modificados, porque se entienden que son basados en la Biblia directamente. Asimismo, con eso tenemos que ser fuertes. Entiendo yo. Sin embargo, hay otros conceptos que ya los respetamos, escatológicos, que ya ahí tenemos diferentes opiniones, como lo es la venida de Cristo, de si hay o no hay arrebatamiento. Ya eso cada quien tiene su teoría, ya esa la respetamos. De hecho, es algo que no tiene que ver con salvación, porque el que se va a salvar, crea o no. La salvación de Cristo. Pero temas como la Trinidad, que la disciplina le establece clara, basado en la Biblia, y asuntos como Arminio Wesleyano, que es lo que somos, no deben ser negociados por nada. La queja que yo escucho a veces con algunos miembros, de hecho, yo me reservo por temas éticos los nombres. Estudiantes del seminario me han abordado sobre el tema. Pastor, pero es que yo he visto pastores calvinistas dentro de nuestro concilio. Y creo que ahí las autoridades no pueden negociar esa parte. Cuando yo iba a ser designado como pastor en Sabana de la Mar, el superintendente me hizo una advertencia. Me dijo, Miguel, ve preparado porque allá hay unos hermanos calvinistas. Gracias a Dios, bíblicamente logré convencerlo. Solamente hubo un solo que no logré convencer y decidió irse de libre. Pero son las cosas a las que nos enfrentamos. Aunque gracias a Dios en estos días me enteré que volvió al concilio. No está con nosotros en Sabana de la Mala, ahora está en otra iglesia, pero metodista también. Pero es lo que digo, o sea. Confiésate, Miguel, se lo mandaste a Rubén. ¿Cómo es? ¿Cómo es, Hitler? Se lo mandaste a Rubén. No, para no, el Valle. Él se fue solo al Valle. Ahora un puesto importante, es el presidente de los caballeros. Pero, por ejemplo, ya que Hitler mencionó el Valle, en el Valle tenemos dos hermanos. Uno es el maestro de escuela dominical, es calvinista abiertamente, y el otro es el presidente de los caballeros. Entonces, muchas veces como autoridades, por no dejarlo ir, no lo enfrentamos bíblicamente hablando, quiero decir. Sí, pero vamos a centrarnos, Miguel, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta hora. Cuando aparecen esos casos, principalmente en el seminario, lo que nosotros debemos de tomar eso como una situación de aprendizaje y entonces armar un plan para nosotros trabajar eso de manera pedagógica, que podamos entonces nosotros fortalecer la posición nuestra sin tener que avasallar al otro que no cree como nosotros, porque el objetivo es que nosotros podamos convencerlo
de la posición que tenemos, y nosotros como maestros tenemos que estar preparados. Porque si nosotros como maestros no estamos claros en lo que debemos de hacer y cómo debemos de construir el proceso, entonces nosotros lo que vamos a construir un caos en medio de la clase. Y lo que queremos decirle es que cuando nosotros vamos a dar la clase, tenemos que hacer eh, un levantamiento previo con los estudiantes. Puede ser el primer día de clase o puede ser que a través del WhatsApp nosotros a través de preguntas vayamos explorando lo que ellos creen, para a partir de ahí nosotros construir una situación de aprendizaje. Para nosotros, entonces, todas las debilidades que nosotros vemos que puedan tener los estudiantes, convertirlo en fortaleza a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que vamos a tener durante el tiempo que vamos a estar impartiendo esa materia. Y cuando nosotros comenzamos con una situación de aprendizaje, ya tenemos algo concreto sobre lo cual queremos trabajar, y construimos una planificación y buscamos las estrategias, las técnicas y los recursos idóneos para poder tener un proceso que sea eficaz y que aumente la calidad educativa. Y de eso trata la situación de aprendizaje. Keren quería aportar algo. Sí, sí, pastor, moviéndome ahí retornando ahí a la situación de aprendizaje. Gracias al Señor y a la oportunidad que me dio el seminario de dar la materia de consejería bíblica, Sí. encontré una situación de enseñanza y aprendizaje que ahora yo mirando este aporte que usted está dando, digo, bueno, pero valido mucho el taller que estamos haciendo, porque esta parte la hice sin tener el concepto claro de que era una situación de aprendizaje, porque yo obviamente no soy pedagoga y me faltan esas herramientas. Así que me alegra estar en este taller. Sin embargo, empecé a notar con el primer grupo que me tocó que no me podía avalanchar al material didáctico que tenemos, porque dentro del grupo había una dificultad para poder reconocer el rol que nos corresponde si no tenemos una certificación o no estamos acreditados como psiquiatras o como psicólogos o como coach o como consejero bíblico. Y entonces empecé a notar que dentro de los grupos había una dificultad para poder visualizar cuál es nuestro rol si no tenemos esa certificación. Entonces me encantó encontrar esa dificultad, porque esta me permitió añadirle al contenido una semana introductoria cada vez que me toca, antes de empezar las exposiciones, explorando lo que ellos creen, y hasta ahora creo que es una de las semanas que más le gusta a los estudiantes, porque empezamos con casos que yo les llevo. Primero les enseño cuál es el rol de cada uno, y entonces le doy hojitas con casos, y ellos empiezan a identificar en este caso a quién se lo refiero. Y cuando hacen este ejercicio, entonces ellos mismos caen como en el tiempo de que muchas veces seminaristas, por el hecho de que tienen la Biblia y tenemos al Espíritu Santo, utilizamos un rol incorrecto y nos creemos psicólogos, y entonces estamos haciendo lío. Y bueno, eso ahora ya sé que se llama situación de aprendizaje que estamos aprovechando. Sí, Y mire, termine la idea, pastor. no, y entonces esto lo que le quiero decir es que por la problemática que encontré fue que añadí, pero no sabía que se llamaba así, ni que era una parte de la didáctica, sino que lo hice por intuición. Pero me alegra saber de que lo podemos seguir haciendo, aprovechando las problemáticas para aportarle al contenido. Sí, mire, yo quiero aclarar algo aquí. La situación de aprendizaje, la importancia de la situación de aprendizaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje radica en que nosotros muchas veces pasamos 2 y 3 meses trabajando con los estudiantes, enfocándonos en cosas que a ellos no les interesan, porque ellos no tienen problema con nada de eso.
Y para ellos es una cosa repetitiva. Entonces, cuando usted hace una exploración y descubre cuáles son los problemas en sí que los estudiantes tienen, y usted entonces, en base a esos problemas que le llamamos situación de aprendizaje, en este caso, usted construye una planificación de la clase, entonces esa clase va a ser significativa y va a ser dinámica para los estudiantes y va a crear desarrollo y competencia en ellos, porque ellos van a estar interesados durante todo el proceso, porque esa clase fue construida en base a la problemática que ellos están enfrentando y no solamente, bueno, yo tengo que dar teología, estos son los temas que tengo aquí y vamos a vaciar y vamos a dar el programa. Porque esto hay que darlo. Entonces, muchas veces los estudiantes no se saben lo que yo estoy dando y, y- y ven algo como repetitivo, porque tal vez la problemática que ellos tienen, yo a veces hasta por alto la paso, tal vez la abordo muy rápido y cosas así. Entonces nosotros tenemos que partir la enseñanza de una situación real de aprendizaje que yo tengo en esa aula ahí. O sea, esos estudiantes que yo tengo en el área que yo voy a enseñar, en esa parte que me toca enseñar, yo debo de las primeras clases o antes de comenzar la clase, explorar con los estudiantes, a ver cuáles son las debilidades, las lagunas, los vacíos, las dudas que ellos tienen sobre esa asignaturas que yo voy a impartir o sobre esas temáticas que yo voy a impartir. Entonces, a partir de ahí yo construyo una situación de aprendizaje y en base a esa situación de aprendizaje, que es la problemática que yo voy a enfocarme, entonces yo hago una planificación de clase, buscando las estrategias, las técnicas, los recursos, los instrumentos para evaluar y todo lo que yo vaya a usar en base a eso. Y la clase entonces va a ser mucho más significativa y de mucho más aprendizaje y de mucho más crecimiento, tanto para el docente como para los estudiantes también. Y de eso se trata la situación. Y este es el elemento de partida de una planificación, la Déjeme situación de aprendizaje. hacerle una pregunta, Eh, reverendo. dígame. Entonces, déjeme hacerle esta pregunta, reverendo, Sí, para ver dígame. si estamos cogiendo. Entonces, Sí, usted nos está diciendo a nosotros que normalmente cuando le asignan a uno una asignatura, uno hace todo un programa para sí, enseñar esa asignatura. Pero sí, usted lo que está tratando de decirnos a nosotros es que tengamos ese primer contacto con el grupo para que a partir de la necesidad del alumno, quizás entonces pudiésemos construir toda una planificación de la enseñanza de esa asignatura. Porque si no, vamos a traer algo enlatado que ya tenemos sin la experiencia de lo que ya el alumnado sabe o conoce. Eso es lo que usted nos está tratando de explicar. sí, mira, déjame decirte dos cosas en ese sentido. Nosotros, lo ideal sería que yo conozca bien la problemática de los estudiantes antes de yo armar la planificación. Para entonces yo, a partir de esa problemática, armar la planificación de esa asignatura, ¿verdad? Ahora, si yo no tengo la posibilidad de conocer la problemática de los estudiantes a priori, antes de comenzar, entonces yo hago una planificación general y en la primera clase exploro y en base a la exploración modifico la planificación en base a la exploración que yo haga. Yo digo, bueno, yo tengo esto así, pero me encontré con esta problemática, tengo que cambiar esto. Pero ya yo tengo algo listo. O sea, nosotros tenemos que tener las dos vertientes. Lo ideal es lo que tú dijiste, que nosotros conozcamos a priori la problemática que tienen los estudiantes sobre la temática que a mí me toca impartir. Pero si yo no tengo a priori eso, yo hago una planificación general y en la primera clase que yo tenga contacto con los estudiantes, hago una exploración general y en base a la exploración que yo levante, entonces yo reestructuro la planificación en base a la situación problemática que yo encontré para yo partir de ahí para entonces armar la nueva planificación. Eso puede ser así también. No sé si te aclaré. No, excelente, sí, porque así que yo lo hago, pero a veces uno trae su planificación completa sin importarle a Sí, los alumnos. Y lo importante aquí es planificar desde la experiencia del alumno.
No, no, desde la problemática que ellos tienen. Si tú vas a hablar de, si tú le vas a hablar de Dios a los alumnos, tú tienes que hablar de las dudas que ellos tienen acerca de Dios. Porque tú no puedes comenzar a- a hablar de todo lo que está en el libro y todo. No, tú tienes que probar a ver cuáles son las dudas que ellos tienen, porque en eso tú tienes que enfocarte más, en las dudas que ellos tienen. Ya lo que ellos tienen claro, eso no hay que ni repetirlo, es las dudas que ellos tienen sobre esa temática. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos por eso es que la planificación es flexible. Es flexible, si hay en el proceso a veces hay que cambiarla varias veces. Hay que cambiarla, o sea, lo que cambia la planificación, porque el contenido no se cambia, pero como tú lo vas a impartir y cómo lo vas a enfocar, eso puede cambiar miles de veces. Es como, porque el contenido de la palabra de Dios es el mismo donde quiera que tú lo digas. Ahora, la forma de tú asumirlo para tú enseñarlo ya es otra cosa diferente. Porque la enseñanza es algo que eso hay que programarlo y planificarlo y diseñarlo, porque eso tiene su ciencia también. Hitler levantó la mano. Bueno, sí, es importante esto que me sucede a mí en la homilética. Yo me preparo siempre, estoy a la expectativa porque yo sé que los seminaristas son líderes, incluyendo pastores que ya predican, o sea, tienen un aprendizaje empírico de la predicación. Entonces, cuando yo, por ejemplo, le estoy dando a homilética 1, que la homilética 1, pues yo siempre le digo que se comporten como si nunca hubieran predicado y que se lleven de la metodología que le estamos enseñando y que va, hay algunos que hacen sus sermones muy diferentes al modelo que yo le doy. Y le digo, sigan al pie de la letra ese modelo, y qué va, se salen del modelo, se salen. Y entonces tengo yo, y no le puedo poner malas notas porque como ellos lo hacen no es que es incorrecto, sino que no está conforme al modelo. Pero entonces ya yo voy preparado, inclusive algunos hasta lo amenazo y le digo que si no me lo hacen así, les voy a quitar puntos. Y cuando ellos comienzan a hacerlo como conforme al modelo que yo le establezco, es que ellos comienzan a recibir el aprendizaje que se requiere de esa primera parte de la homilética práctica. Sí, pero mira, ese asunto de que tú le das un modelo a los estudiantes y ellos lo hacen de otra manera, eso puede ser una situación de aprendizaje también, porque eso se puede explorar porque los estudiantes reaccionan de esa manera. Y eso se puede convertir en una situación de aprendizaje para desarrollar una temática porque todo lo que nos causa problemas se convierte en una situación de aprendizaje para buscarle o sea, la respuesta didáctica para que se convierta entonces en un aprendizaje significativo para los estudiantes. Y de eso tiene que ver la situación de aprendizaje. Vamos a continuar porque hay algo importante en la situación de aprendizaje. Miren aquí, el rol del maestro es mediador, líder, evaluador, investigador, guía y organizador. Eso cuando nosotros hacemos la clase partiendo de una situación de aprendizaje. El rol del estudiante, el estudiante es protagonista, es participativo, o sea, ahí eh, el estudiante participa más que el maestro y hace más propuestas porque nosotros hemos planificado la clase de acuerdo a una problemática que él tiene y que queremos que esa problemática se convierta en una fortaleza. Es propositivo, o sea, él hace propuestas, creativo, investigador, activo y colaborativo. O sea que los roles, cuando nosotros planificamos de esa manera, cambian de un estudiante pasivo a un estudiante activo. Y el maestro, de ser el protagonista de la clase, pasa a ser un mediador y el protagonista se convierte el estudiante para contribuir con su proceso de desarrollo. Y esas son las ventajas de uno armar una planificación a partir de una situación de aprendizaje. Una situación de aprendizaje no es más que una problemática que se da, que yo debo de abordar
en mi clase, y a partir de esa situación yo hago el proceso de planificación de esa clase para que la clase sea significativa, sea emotiva y propicie el desarrollo de competencia en el estudiante. Ese es el rol. Estos materiales yo se los voy a mandar por el grupo, no se preocupen por eso. Así ustedes lo tienen. Entonces, mira, aquí tenemos los elementos de una situación de aprendizaje. Eh, ¿Cuáles son los elementos de una situación real o imaginaria? O sea, por ejemplo, el pastor David ahorita expresó que él tiene un problema con el asunto del arroz con mango que tienen los estudiantes en la mente acerca de los diferentes conceptos del Espíritu Santo. A veces los estudiantes no tienen claro cuál es el concepto arminio boleyano acerca del Espíritu Santo y lo confunde. Entonces, esa es la situación real, pero también, si no es una situación real, puede ser una situación imaginaria que uno la cree para crear la expectativa en el estudiante. También, nosotros tenemos que tener una estrategia para alcanzar ese aprendizaje. Eso de la estrategia vamos a hablar de las estrategias y de las técnicas, vamos a hablar en el próximo taller, que eso es muy importante para ensamblar la planificación. O sea, nosotros tenemos que tener una estrategia para alcanzar para alcanzar los aprendizajes que queremos que los estudiantes logren en ese sentido. Entonces también debe haber una situación que describe competencias fundamentales, o sea, cuáles competencias yo quiero lograr en el estudiante. Por ejemplo, en el caso que David propuso acerca del Espíritu Santo, ¿cuál es la problemática que hay? Que los estudiantes no saben a veces distinguir la posición arminio-wesleyana de la posición bautista, de la pentecostal, y a veces no tienen un arroz con mango, como nosotros decimos, en la mente, y a veces no saben cuál es una y cuál es otra. Entonces, ¿qué es lo que la competencia es lo que queremos lograr en el estudiante? ¿Qué es lo que queremos lograr? Que él pueda describir la posición arminio-wesleyana acerca del Espíritu Santo. Entonces, eh, ahí, cuando yo relato la situación de aprendizaje, yo debo tener ahí alguna oración que me describa eso, lo que yo quiero lograr con los estudiantes. No se preocupen que yo vamos a hacer una. Entonces, también otro elemento de la situación de aprendizaje que parte de un punto inicial, o sea, problematizado. Hay un problema sobre el cual yo parto y un punto de llegada o aprendizaje esperado. O sea, ¿cuál es el problema que tenemos en la clase de David? Que los estudiantes no saben distinguir el concepto del Espíritu Santo, arminio boleyano, del concepto bautista y el concepto pentecostal. Entonces, ¿cuál es el punto de llegada? El punto de llegada mío es que yo quiero que ellos estén bien claros cuál es el concepto arminio boleyano sobre el Espíritu Santo. Entonces, ese es el punto de llegada. Cuando ellos sepan ya distinguir una cosa de otra, yo logré lo que yo estaba, lo que yo me propuse en esa materia. Y se desarrolla un escenario en este caso, el escenario viene a ser los estudiantes del Instituto Bíblico de la materia Doctrina del Espíritu Santo. Ese es el escenario donde se desarrolla esa problemática en este caso. O sea que cuando nosotros describimos bien la situación de aprendizaje y describimos bien el problema, ya nosotros tenemos el más del 50% de la clase conseguido, porque ya nosotros sabemos lo que vamos a hacer y los pasos que vamos a dar y cómo vamos a guiar a los estudiantes para lograr los objetivos eh, que no hemos propuesto. Entonces, planificación de situación de aprendizaje. Planificar es poner por escrito los pasos que seguirán, las acciones que se llevarán a cabo y los materiales de apoyo curricular que se utilizarán a fin de que los estudiantes desarrollen los aprendizajes esperados. Por ejemplo, ahorita puso un ejemplo de la materia que ella ha dado de solución de problemas, y ella ahí habló acerca de la problemática que a veces se dan en, en ese,
en su clase, que muchos estudiantes explican que quienes deben de aconsejar deben ser ya psicólogos, psiquiatras profesionales y todo eso. Entonces, ese es una problemática que se le debe dar respuesta en esa materia acerca de lo que piensan los estudiantes. Entonces, ahí se pone por escrito cuál es la problemática que se quiere alcanzar y, y se describe con los detalles que se necesiten. Y por ahí comienza la planificación de la clase. Entonces, también la situación de aprendizaje tiene una metodología que es el conjunto de técnicas, estrategias y procedimientos que se aplican mediante acciones concretas para facilitar a los estudiantes la construcción de sus aprendizajes. O sea, la metodología es el camino que yo elijo para yo, eh, para yo dar la clase en sentido general. Hay mucha metodología. Esa metodología va a estar acompañada de técnicas y estrategias y procedimientos que, que van a ayudar que sobre la técnica, estrategia y procedimientos vamos a hablar en la próxima clase y vamos a tener un ejemplo más, eh, eh, más concreto sobre eso. Pero en cuanto a la metodología, por ejemplo, miren, el manual que yo preparé acerca de los fundamentos de nuestra fe, eh, todas las lecciones tienen una misma estructura. Esa es la metodología. ¿Cuál es la metodología que yo usé ahí? Bueno, la metodología tiene que ver el tema de la lección, la descripción del tema. Por ejemplo, la doctrina del Espíritu Santo, ahí se hace una descripción de lo que creemos acerca del Espíritu Santo. Entonces, después, nosotros tenemos los versos bíblicos que apoyan nuestra creencia con una pregunta de reflexión en cada uno de los versos bíblicos. Y después que nosotros analizamos los versos bíblicos que tienen que ver con esa temática, entonces tenemos unas preguntas de reflexión para que nosotros hagamos una retroalimentación y hagamos una evaluación de lo que hemos aprendido y armemos una discusión sobre eso para profundizar más y aplicar el tema que hemos terminado de estudiar. O sea, esa es la metodología que seguimos en ese folleto. Son 26 lecciones que hay en el folleto, 26 no, 29 lecciones que hay en el folleto, pero las 29 lecciones tienen la misma metodología. Eso quiere decir que si ya usted domina la metodología en la primera lección, ya para usted estudiar las otras lecciones, la metodología le va a ayudar porque va a seguir el mismo procedimiento. Entonces, en una clase que usted vaya a impartir, que va a durar 3 meses trabajando con los estudiantes, sea virtual o presencial, usted debe de definir la metodología de trabajo que usted va a tener en esa clase, que va a ser la misma siempre. Lo que va a variar son las estrategias, la técnica y los procedimientos. Eso va a ir variando. Pero la metodología que usted definió, eso no puede variar porque entonces eso crea confusión en los estudiantes. Tenemos que estar claros en eso. Usted tiene que definir una metodología. Por eso, yo tuve problemas con el obispo, con el último guía de escuela bíblica que tiraron, que yo le dije que yo no iba a repartir eso porque eso no servía. ¿Por qué no servía? Porque cada lección tiene una metodología diferente y usted no puede ponerle un plan de clase a un maestro en la mano con cada lección con una metodología diferente. Usted tiene que crear una misma metodología para ese periodo. Si usted tiene un guía que usted prepara para 6 meses, la metodología que deben tener todas las lecciones son las mismas. Porque si no te va a crear confusión, tanto en el maestro como en los estudiantes también. Y para que tenga coherencia. Ahora, la técnica y la estrategia, eso va variando.
de lección en lección, eso puede ir variando, porque eso se adapta al contexto, pero eso igual si usted va a escribir un libro. Si usted va a escribir un libro, usted tiene que tener una metodología, que usted la siga desde el de la primera página hasta la última página. Eh, Porque si no, entonces el que lee ese libro lo que va a terminar teniendo confusión. Entonces nosotros, eso también se aplica para los sermones que nosotros damos. A veces hay personas que comienzan un mensaje y al final la gente no sabe qué fue lo que dijo. Porque lo comienza de una manera, en el medio, y va, y ni siquiera el que lo está dando sabe lo que está haciendo, porque nosotros no dominamos la metodología de enseñanza y nosotros tenemos que dominar eso para que podamos ser coherentes en lo que hacemos, y si vamos a escribir algo, que eso, que la gente vea que lo que hemos escrito tiene, tiene coherencia. Puede ser que a mí no me guste o no le guste a otro, lo que sea, pero no se puede decir que no tiene coherencia, porque tiene una metodología definida. Y los tres manuales que yo he preparado, que son manuales que yo lo único que le he aportado es una metodología, porque los demás son de la disciplina. Ustedes van a encontrar desde la primera lección hasta la última que tiene la misma metodología. Porque cuando usted va a hacer un plan de enseñanza de cualquier temática, usted debe definir la metodología que usted va a utilizar para para ese plan que usted va a desarrollar. Y eso es muy importante, pero no se preocupe, si usted no tiene bien de metodología, eso lo vamos a tratar en las próximas dos lecciones con claridad, que no quede duda en ustedes sobre eso, porque vamos a traer ejemplos concretos, que cuando estemos hablando de estrategia, de técnica y procedimiento, ahí tenemos que tener ejemplos concretos de metodología para que ustedes puedan entender bien de qué es que estamos hablando y cómo ensamblar una cosa u otra cuando nosotros vayamos a armar un plan de clase. Esa parte es muy importante. Si usted tiene alguna pregunta o una intervención, levante la mano, que esto no es para hablar yo solo, eso es para que todos podamos, si hay cualquier duda, recuerden que estamos comenzando. Puede hacer que muchas dudas de las que ustedes tengan en las próximas dos sesiones se le aclaren la mayoría de esas dudas, porque vamos a estar aterrizando más, vamos a aterrizar más ya en cosas más específicas de estos temas. Entonces, eh, vamos, bueno, ya con esa parte terminamos sobre la situación de aprendizaje. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre la situación de aprendizaje, pueden hacerla ahora, o alguna aclaración sobre esa parte ahí. ¿Hay alguna pregunta en esa parte? Bolívar, yo Sí, creo dígame. que algunos maestros lo que tenemos es una situación de enseñanza. Yo creo que si partimos de ahí, de que nosotros debemos estar claros qué es lo que queremos enseñar, pero si nosotros mismos no estamos claros en qué nosotros creemos, por eso estamos cogiendo estos cursos, para aprender este tipo de metodología, pero también aprender qué es lo que dice la iglesia. Sí. Mira, lo que pasa es que en el sistema educativo dominicano, y no solamente en el seminario, estamos hablando del sistema educativo completo, uno de los principales problemas que tienen los maestros del sistema educativo nuestro es que no dominan los contenidos. Y muchas veces los principales problemas que nosotros tenemos impartiendo las materias es que nosotros no hemos leído lo suficiente sobre la temática que estamos impartiendo. Y como no hemos leído lo suficiente, tenemos mucho vacío y muchas lagunas en nuestras mentes y de manera intelectual también. Y entonces eso hace que los procesos sean mucho más débiles y poco atractivos para los estudiantes. Entonces, un reto que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, es que nosotros podamos leer más por lo menos, yo le dije a David, déjame a mí la materia de teología, que yo me voy a especializar en eso.
cada vez que es de teología yo la voy a dar, entonces yo busqué mucho material de teología y yo estoy leyendo bastante y estoy especializándome en eso porque nosotros no podemos ser todólogos y a veces uno quiere dar toda la materia, pero nosotros no podemos ser todólogos, nosotros tenemos que especializarnos en una área, en el área que más nos llame la atención. Yo también podría dar historia, porque yo soy graduado en historia y eso lo he impartido en la escuela mucho, o sea que la metodología de la historia yo la domino porque he trabajado bastante con eso. Entonces yo le dije a David que me dejara esa parte a mí de la teología, que yo me voy a especializar en esa parte y estoy leyendo mucho de teología. Por ejemplo, el libro de teología que nosotros usamos de Wiley Culberson, que tiene 300 y pico de páginas, ese libro es un resumen que escribió Wiley Wharton. El libro de teología que escribió Wiley Wharton tiene 1500 páginas. Entonces, que nosotros usamos en el seminario es un resumen de ese libro. Gracias a Dios que yo conseguí el de 1500 páginas y yo estoy leyendo ese que tiene, por ejemplo, en el libro de teología de Wiley Culberson, tú buscas el tema de la fe. Tú tienes 3 páginas ahí que te hablan de la fe. En el libro de Wiley Wharton, tú buscas el tema de la fe y tú vas a encontrar que tiene 40 páginas que te habla de la fe y te detalla lo que creen de la fe, todos los movimientos evangélicos y a través de la historia cómo se ha tratado ese tema. O sea que tú vas, si tú lees el libro original, que es el de Wally Walton, yo no estoy pronunciando bien el apellido, yo estoy diciendo más Sí, o menos es como como fue. H. Orton Wiley. Sí, más o menos, sí. Entonces, si uno lee el libro original, uno va a aprender más de la fe que si uno lee el libro que es el que nosotros conocemos en el seminario. Que le conocemos. Ahora, a los seminaristas yo tengo que darle el libro corto porque ellos no van a leer 1500 páginas en 3 meses porque nada más no están dando esa sola materia. Ahora, yo como maestro debo de leer el grande. Debo de leer el grande e ir dominando todos esos contenidos porque los estudiantes me van a preguntar sobre esos temas. Y si nosotros queremos elevar la calidad de la enseñanza, nosotros tenemos que dominar más los contenidos del área en la cual nosotros estamos impartiendo docencia. El pastor David levantó la mano. Sí, así es. En el seminario detectamos una situación de aprendizaje y era que tenemos muchos pastores dando muchas materias. Entonces, el hecho de haber enfocado a que cada pastor se dedique a una o dos materias es justamente con ese interés de que profundicemos y nos especialicemos en esa área. Y entonces, como hablamos en la clase pasada, es una de las fuentes principales de la didáctica. Cuando usted se prepara bien, entonces usted es mejor expositor y eso nos ayuda a todos en el seminario. Y veo que eso fue parte de una situación de aprendizaje que detectamos allí también y veo que se está funcionando. Bueno, así es. Edwin, Bueno, sí, aportarle, pastor, que usted ha hablado del libro. El libro es muy bueno. Yo tengo otros libros que compré de teología arminiana y un libro que tengo también que habla de teología arminiana versus teología calvinista. Y ambos libros citan muchas veces ese libro que usted menciona, que ese es el mismo que usted usa en el seminario. O sea que yo recomiendo que lo puedan adquirir. Yo lo compré por Amazon, el resumen, no el de 1500, sino el más pequeño de 400 y pico de páginas. Lo yo compré lo por tengo Amazon. digital, el de 1500 lo tengo digital, yo lo puedo compartir Sí. a los Y que lo entonces, comparten, los que deseen. y entonces nada, yo recomiendo que lo lean porque es muy bueno. Sí, el de 1500 está en 3 volúmenes de 500 páginas cada uno. Está en 3 volúmenes y pero lo que nosotros queremos, mis hermanos, es que si usted ya es parte del equipo de maestros del seminario que está formando líderes y pastores, por lo menos en el área que usted imparte, o defina una o dos áreas y dígale al pastor David, mira, a mí tenme en cuenta para estas áreas solamente, no me tomo en cuenta para otra más, tomamos en cuenta para estas dos. Entonces usted comienza a leer y a profundizar y a prepararse sobre esas áreas que usted quiere enseñar para cuando le corresponda
usted domine bien el contenido de esa área. Usted domine bien el contenido de esa área, que eso es lo que queremos, y así vamos a tener maestros mucho mejores preparados, porque nosotros estamos haciendo estos talleres aquí porque nosotros queremos y vamos a trabajar para conseguir una facultad teológica en la MESI. Pero nosotros tenemos que tener un cuerpo preparado porque ellos no van a pedir, o sea, muchos requisitos. Entonces nosotros, con la ayuda del Señor, nosotros vamos a trabajar en eso. Porque nosotros tenemos todo lo que requiere la MESI para dar una facultad teológica. ¿Qué es lo que nos falta? Hacer la diligencia y comenzar el proceso. Eso es lo que nos falta a nosotros. eh, Comenzar el proceso. Entonces, por falta de negligencia, nosotros no vamos a perder esa oportunidad de tener una universidad teológica para la docencia. Así que, mis hermanos y hermanas, nos queda el tema de estrategia de enseñanza, aprendizaje y técnica de enseñanza. Y el tema de la evaluación educativa, que esos son los dos talleres que faltan. Y entonces cuando estemos dando esos dos talleres, entonces ahí vamos a enfocarnos en la metodología para que eso no quede en el aire, para que ustedes tengan algo concreto y preciso cuando hablamos de metodología, de qué es lo que estamos hablando, y así por lo menos puedan tener una idea clara en su mente sobre esas partes. Así que Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Y vamos a pasar al pastor David, pero antes de despedirnos, David, yo quiero dar una información de 1 minuto. Pero primero tú deja de grabar y después yo doy la información.